El estudio de esta noche tiene como título El Espíritu Santo intercede por nosotros, y nuestro texto base es Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. El Espíritu Santo intercede por nosotros, y vamos a leerlo juntos. Dice así en el nombre de Jesús: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede por los santos. Amén. Bueno, en esta porción de las Escrituras, el apóstol Pablo nos habla de dos cosas en las que el Espíritu Santo nos ayuda y que son muy importantes y determinantes para nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda a orar de manera correcta o como nos conviene, y nos ayuda en la debilidad general de nuestra vida espiritual en su estado actual o presente. Nos ayuda a orar como nos conviene y nos ayuda en nuestra debilidad espiritual en el estado actual, ¿verdad?, en el que estamos. Ahora, en este sentido, hermanos, debemos saber que con estas palabras el apóstol Pablo no está diciendo que los creyentes no sepamos orar, ¿sí? Pablo no está diciendo esto, porque la palabra para poder hacerlo. Más bien, lo que Pablo está diciendo aquí es lo difícil que es pedir, o lo difícil que es que pidamos a Dios como se debe, ¿sí? Lo difícil que es que le pidamos a Dios como conviene o como realmente nos conviene. Pablo dice, hay una dificultad. Ustedes saben orar, pero es muy difícil que oren como conviene. Es muy difícil que oren como se debe. Amén. Pero ¿de qué dificultad habla? ¿O de dónde surge esta dificultad? ¿Por qué es difícil orar como se debe? Si oramos en todo tiempo, oramos continuamente. Bueno, esta dificultad, dice el apóstol Pablo, surge principalmente por causa de lo oscuro que es nuestra visión espiritual en nuestra condición humana, mientras que tengamos que andar por fe y no por vista. Lo primero dice, es difícil que ustedes pidan como se debe, oren a Dios como se debe, porque tienen o tenemos, ¿verdad?, en esta carne una visión espiritual oscura, y al tener que andar por fe y no por vista, nos es difícil orar como conviene. Pablo también dice que esta dificultad surge por las ideas y los sentimientos que vienen a nosotros cuando nos damos cuenta o reconocemos verdaderamente que lo que apreciamos con nuestros sentidos es algo pasajero, es algo que se va a terminar. Cuando nosotros decimos, híjoles, esta vida, las personas que nos rodean, los seres queridos, nuestros bienes materiales, nuestra salud, todo es algo pasajero, dice Pablo, esto hace que sea complicado que oremos de manera correcta o como se debe. Amén.
Pero Pablo no termina ahí. Pablo también dice, miren, ya que tenemos una naturaleza humana, ¿sí? Y aunque esta naturaleza ha sido renovada, mientras tengamos este cuerpo, y van a seguir afectando nuestros mejores afectos, nuestros mejores conceptos, hasta el día en que nuestros cuerpos sean redimidos de manera definitiva en el día del Señor. En otras palabras, mientras estemos en este cuerpo, va a ser difícil que podamos orar como se debe. ¿Por qué? Porque en este cuerpo hay carne, porque en ese cuerpo hay una lucha, porque en este cuerpo hay pasiones, hay deseos, hay concupiscencias. Y todo eso, ¿verdad? La visión oscura que tenemos, ¿verdad? De las cosas, la visión oscura espiritual que tenemos, el saber que lo que vemos es pasajero, ¿sí? La carne hace difícil que podamos orar como realmente se debe. Amén. Entonces, por todo esto, hermanos, y por la imperfección que hay en nuestra forma de expresarnos como seres humanos, nuestras oraciones no pueden expresar correctamente siempre nuestros sentimientos. Nuestras oraciones o en nuestras oraciones no podemos siempre pedir lo que realmente nos conviene. Sí. Santiago capítulo 4 versículo 3, vean lo que dice. Santiago 4:3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Dice allí, porque pedís mal. No es que no oremos, no es que no pidan, sino que piden, dice Santiago, mal. Y luego dice, para gastar en vuestros deleites. A ver, esto quiere decir que en la mayoría de nuestras oraciones hay carne. Por más espirituales que puedan ser nuestras oraciones, siempre va a haber ¿qué? Algo de carne. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Amén. Entonces, por esta razón es que no debemos sorprendernos de que Pablo diga que en nuestras oraciones hay incertidumbre y dudas que hacen que no sean del mayor agrado para Dios y del mayor provecho para nosotros. Entonces, primero Pablo pone en perspectiva cuál es la realidad, cuál es nuestra realidad cuando oramos. Y él dice, oran, pero no siempre como conviene, no siempre como se debe. Amén. Ahora, la intención de Pablo no es que nos sintamos mal y digamos, bueno, ya no vamos a orar. Porque al final de cuentas no oramos como debiéramos, no oramos como conviene. Lo que Pablo quiere, o la intención de Pablo, es que nuestro corazón no desmaye, ¿sí? No desmaye. Y nos dice, o nos habla de una verdad preciosa, que es que para quienes hemos creído en Cristo Jesús verdaderamente, el mismo Espíritu Santo, diga conmigo, el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? Es decir, el mismo Espíritu Santo intercede con nosotros con expresiones que no se escuchan o que no se pueden articular con
palabras. ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando hace esto? ¿Qué hace? Convierte nuestras oraciones en oraciones correctas, en oraciones provechosas, en oraciones que realmente agradan a Dios. Amén. El Espíritu Santo entonces nos asiste en la oración, ¿verdad? Corrige nuestra oración, clama al Padre como es debido, como conviene, y hace que nuestras oraciones sean provechosas, que sean agradables delante de Dios. Amén. Ahora, hermanos, tenemos que entender que Pablo no está diciendo que como cristianos, pues como el Espíritu Santo intercede por nosotros, pues no necesitamos orar, que al cabo Él gime desde dentro de nosotros, ¿verdad? Con gemidos indecibles, y Él intercede por nosotros a Dios. No, Pablo dice que cuando nosotros oramos, cuando nosotros practicamos la oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros y convierte nuestra oración en algo precioso, en algo provechoso, en algo conveniente. Amén. Entonces, la preciosa verdad aquí expresada es que mientras luchamos en oración, pero necesitamos ¿qué? Luchar en oración. Mientras luchamos en oración por expresar en palabras los deseos de nuestro corazón y hallamos que nuestras emociones más profundas son inexpresables y gemimos, el Espíritu Santo mismo está presente en esos gemidos, dándoles sentido e intercediendo por nosotros delante de Dios. ¿A quién le ha pasado que dice, es que no sé qué orar? Es que no sé si esto que voy a orar es correcto. Es que no sé si con mi oración estoy actuando de manera egoísta. No sé si esta oración sale, ¿verdad?, de la voluntad del Señor, contexto de las Escrituras, porque mis deseos son estos. Pero la Biblia dice que todas nuestras peticiones sean puestas delante de Dios en toda oración y ruego. Les voy a decir una cosa, ese versículo no es para todo mundo, es para los creyentes que conforme conocen la palabra, saben por qué orar. Miren, yo les decía en una ocasión, hermanos, ¿dónde, por ejemplo, en relación a la provisión, la palabra dice, Jesús nos enseñó cómo pedir la provisión y cómo la tenemos que pedir? Mateo 6 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es lo que dice Jesús. En ningún lado, ¿verdad?, nosotros vemos a Jesús diciéndonos, mira, cuando ores por la provisión, tú entonces tienes que empezar a crear una atmósfera espiritual y tienes que empezar a creer que Dios te va a proveer y tienes que empezar a declarar y tienes que confesar el poder de Dios y tienes que... No, Jesús dijo, así oraréis, el pan de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, dánoslo hoy. Hermanos, decía alguien, miren, le voy a hacer una pregunta. Y esto es bien interesante. Hay muchos cristianos, entre los cuales yo me cuento yo en otro tiempo, que creíamos que orar siguiendo el Padre Nuestro o tomando el Padre Nuestro, ¿verdad?, como guía, meditando en las frases del Padre Nuestro, pero prácticamente pues repitiéndolo,
era pecado porque era una clase de rezo que no agrada a Dios. Hermanos, a ver, imagínate, tú estás hoy en día aquí, llega Jesús, se presenta ante ti Jesús, y tú le preguntas sinceramente: Señor, ¿cómo tengo que orar? Y Jesús te dice: vas a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, 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 bla. Hermanos, si es la instrucción de Jesús, ¿será pecado que yo la repita o medite en ella? Pues de ninguna manera. No, o sea, porque Jesús mismo les dio la instrucción a sus apóstoles, nos dejó esa instrucción. Nos parece a veces pecaminoso, por ejemplo, utilizar esa oración o utilizar salmos como guía de oración, pero no nos parece pecaminoso orar creyendo que por la cantidad de repeticiones que hagamos o por la forma en que lo hagamos, decretando, vamos a recibir lo que pedimos. Que la Biblia no enseña eso. Entonces, como siempre hay esa situación, hermanos, qué bueno que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Como los gemidos que salen de nuestro ser cuando oramos son principalmente fruto de la impotencia para expresar lo que realmente sentimos, pues qué bueno que el Espíritu Santo intercede por nosotros en ese momento y lo hace de manera correcta. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces les pregunto, ¿quién está capacitado para orar? ¿Quién? Pues todo el que cree, porque el Espíritu Santo lo asiste. Porque el Espíritu Santo hace que esa oración, que pueda estar plagada, ¿verdad?, de carne, se convierte en una oración provechosa, porque el Espíritu Santo escudriña el corazón del hombre, nos escudriña y sabe cuál es nuestra intención. Miren, el único ser que puede escudriñar correctamente nuestros corazones, ¿quién es? ¿Quién es? Es Dios. Amén. Entonces, cuando levantamos nuestras oraciones, Dios mira las emociones que surgen dentro de nosotros y sabe perfectamente lo que el Espíritu Santo le está diciendo con esos gemidos indecibles. Dios sabe lo que el Espíritu Santo, entiende lo que el Espíritu Santo está pidiendo para nosotros. Porque les voy a decir una cosa, a diferencia de nosotros, el Espíritu Santo le pide a Dios lo que Dios se ha propuesto darnos o impartirnos en su perfecta sabiduría y providencia. En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando intercede por nosotros, le pide a Dios lo que es conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Qué bueno, qué bueno. Decía por ahí un comentarista bíblico, decía: mira, el Espíritu Santo, cuando intercede por nosotros, es como si se pusiera en el papel de una madre o de un padre, que el hijo pide una cosa y el Espíritu Santo lo corrige y le da otra. A ver, tú quieres Coca-Cola, ¿ok? Yo te voy a dar agua de melón. Sí.
Yo te voy a dar lo que realmente te conviene. Yo le voy a pedir al Padre lo que realmente te conviene, lo que es bueno para ti. Porque tú estás pidiendo algo conforme a tus deseos que está plagado de ¿qué? De error. Un ejemplo más profundo, más grande. Hermanos, se los he dicho y perdónenme 200,000 veces. La Escritura prevé acerca del amor a las riquezas y habla del peligro de tener riquezas en abundancia. La Biblia lo enseña, no lo puedo quitar yo, lo enseña la Biblia. Entonces, hermanos, si yo estoy diario pidiéndole, Señor, hazme rico, dame riqueza, dame prosperidad, quiero irme a vivir, no sé, acabo de ver un video, a Mónaco, Señor, a ese lugar, quiero ser rico, quiero ser millonario. Sí, el Espíritu Santo dice, a ver, tú estás pidiendo esto, pero ¿qué necesitas en tu corazón? Creo que necesitas un poco más de escasez por un tiempo. Ya vi que te hace falta un poco más de humildad. Entonces, en vez de darte esas riquezas, te voy a dar tribulación. Porque eso es mejor para ti. Esa es la forma de interceder del Espíritu Santo. Ahora, cuando pedimos algo que es conforme a Dios, el Espíritu Santo, ¿qué creen que hace? Pues lo confirma, ¿verdad? Pero Él sabe lo que hace, hermanos. Esto es lo que Él hace. Por eso dice la Escritura, ¿quién pide o quién sabe pedir? Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Romanos 8:26. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Porque estamos llenos de carne. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil. A veces pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, como la oración es la respiración de la vida espiritual, fíjense, la oración se considera la respiración de la vida espiritual. Les voy a hacer una pregunta. Tú y yo, ¿qué necesitamos respirar? ¿Sí o no? ¿Respiramos para qué? Para vivir, ¿sí o no? Si dejamos de respirar, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Ok. Si la oración es la respiración de la vida espiritual y no estamos orando, ¿a qué estamos propensos? Hermanos, gran parte de nuestra debilidad espiritual es por razón de que no oramos, de que no oramos en todo tiempo, de que no estamos confiando en nuestro Dios, poniendo nuestras vidas y todas las cosas delante de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, como la oración es la respiración de la vida espiritual y es el único alivio eficiente que tenemos en tiempos difíciles, complejos. Saber que el Espíritu Santo acude en nuestro socorro en medio de nuestra flaqueza o debilidad terrenal, pues es algo que nos debe animar poderosamente. Oye, qué bueno, qué bueno. O sea, me cuesta trabajo andar por fe, ¿verdad?
Tengo todavía, mis afectos todavía están en este mundo. Me cuesta mucho trabajo. Tengo muchas debilidades. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo acude a ayudarnos en medio de esa flaqueza, de esa debilidad, y nos da alivio. Es el consolador de nuestras almas, quien pone en los oídos del Padre nuestra causa y hace posible que recibamos de Él lo que en su perfecta voluntad determina o determinó. Con esto dejo en claro que no vamos a recibir todo lo que queremos, porque a veces pedimos cosas que nos hacen daño, que no son, ¿verdad? Que no son buenas. Dios sabe qué es lo bueno para ti, qué es lo bueno para mí. Dios sí conoce realmente lo que nuestro espíritu necesita, nuestra alma necesita. Él sí, ¿verdad? Conoce nuestro ser y sabe, ¿verdad?, discernir entre nuestra carne y entre ¿qué? Entre nuestro espíritu, cuando a veces nosotros no. Por todo esto, hermanos, podemos concluir que por la acción del Espíritu Santo, diga conmigo, por la acción del Espíritu Santo, por la intercesión del Espíritu Santo, cuando oramos, siempre vamos a recibir respuesta de parte de Dios. Pero la respuesta que vamos a recibir es la respuesta perfecta para nosotros en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y muchas veces va a parecer contraria, negativa, etcétera. A veces incluso Dios va a guardar silencio, porque a veces nuestras oraciones no necesitan respuesta, necesitan silencio, porque algo tenemos que aprender o experimentar o pasar. Amén. Entonces, en estos versículos, hermanos, encontramos una preciosa revelación acerca de la forma de relación que hay entre las personas de la divinidad en el pacto de gracia. ¿Sí? Nosotros orando, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros al Padre, el Padre escuchando las oraciones, las peticiones del Espíritu Santo y respondiendo de manera perfecta y conveniente lo que pedimos. En estos versículos vemos la armonía que hay entre las operaciones de las personas de la divinidad. La armonía, ¿verdad?, que hay cuando se trata de operar en los redimidos, o sea, ¿en quiénes? En nosotros. Así que, hermano, de verdad, ora, trata de hacerlo siempre en el contexto de la Escritura. Y mira, si lo haces realmente con fe, con fervor, confiando en Dios, ten la certeza que por la intercesión del Espíritu Santo, esa oración va a ser escuchada, pero va a ser escuchada de una manera conveniente. Y Dios va a responder lo que es mejor para nosotros. Va a responder lo que es mejor para nosotros. Y aquí no podemos dejar de recordar nuevamente a Jesús en el Getsemaní diciendo: Padre,
si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y claro que el Espíritu Santo estaba allí. Y claro que Jesús recibió una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue la cruz. Fue que bebiera de esa copa, porque había un propósito precioso y maravilloso, el mayor propósito en la historia de la humanidad y de la creación. Entonces, tenemos que orar confiados en que el Espíritu Santo está intercediendo, amén. Y a veces nos vamos a equivocar, pero el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones, y el Padre escudriña los corazones, y el Espíritu nos ayuda. Yo imagino al Espíritu Santo diciendo, yo orando, y el Espíritu diciendo, Dios, espérame, eso no, Padre, eso no lo escuches. Tú sabes lo que es correcto. ¿Sí? Él está expresando mal su emoción, él está entendiendo mal las cosas. Mira, si le duele, está sintiéndose mal, Padre. Entonces, Padre, yo creo que él necesita esto. Y el Padre diciendo, es cierto, esto es lo que realmente le conviene. Por eso es que es tan importante que nuestras oraciones las terminemos siempre diciéndole al Señor, pero hágase tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Tranquila, despacito. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra, Señor, nos ha dado esperanza, Señor. Nos ha traído, Señor, nos ha recordado, nos ha enseñado, nos ha confirmado otra vez el cuidado que tienes de nosotros, Padre. Como el Espíritu precioso, el Espíritu Santo que has depositado en nuestras vidas, nos ayuda a orar como nos conviene. Y como consecuencia nos ayuda en nuestra debilidad espiritual, en este estado presente, Señor, en nuestra carne. Padre, qué precioso es saber, qué maravilloso es saber, Señor, que incluso en nuestras limitaciones humanas, tu Espíritu está ayudándonos. Y si ese Espíritu está intercediendo, la obra en nosotros será siempre la correcta, la mejor. Ayúdanos a confiar, a agradecer cada respuesta, cada situación que venga después de la oración, entendiendo que esto está en tus manos, que eso está bajo tu control, Señor, bajo tu cuidado. Y que, Padre, aquellos que no te conocen, aquellos que no han entendido el pecado y sus consecuencias y la salvación que únicamente está en Cristo, en la fe en su sacrificio expiatorio en la cruz, puedan también
creer, acercarse y gozar de este precioso privilegio. Señor, qué bueno que tú eres quien vas llevando nuestras vidas, quien va transformando nuestras vidas, porque si nosotros lo hiciéramos, seríamos un desastre, Señor. Gracias porque yo he visto la obra en tu iglesia, Señor, en los que están, en los que no están, Señor. Yo he visto tu mano. Que se haga siempre tu voluntad en tu iglesia y en cada uno de los que conforman tu iglesia. Y Espíritu Santo, no dejes nunca de interceder por nosotros ante el Padre. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.